Fin de espacio promocional y publicitario. La revista de opinión Democracia, buscando la verdad en todas partes. 8:50 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad. Queremos saludar al doctor Javier Palacios, constitucionalista. Lo invitamos a un diálogo por esto que está viviendo el Ecuador. Demora en la Corte Constitucional, si bien no tiene plazo, pero el país sí tiene urgencias, como lo que está sucediendo en el Consejo de Participación Ciudadana, que están acelerando para la designación del Contralor General del Estado. Incluso en las próximas horas se conocerá qué va a pasar luego del examen, la prueba escrita que dieran cerca de 50 candidatos de 103, es decir, no hay ni plena legitimidad. Con una preocupación, la consejera de minoría del Consejo de Participación Ciudadana, Michelle Calvache, ayer daba cuenta en una información urgente que decía: en mi calidad de consejera, alerto a la opinión pública que la designación que realice la Comisión de Selección del Contralor General del Estado carece de toda legitimidad y que bajo ningún punto de vista cuente con mi apoyo institucional. Las razones son varias, dice. La justicia ordinaria debe resolver sobre la legalidad del reglamento del concurso. En la comisión sigue actuando como delegada de la Asamblea una asistente del ex asambleísta Fausto Carrín del correísmo, pese a que esta función del Estado está cerrada. La acelerada designación se da en vísperas de que la Corte Constitucional resuelva la destitución de la mayoría de Allen Berbera, presidente del Consejo. No es casual, dice la consejera Michelle Calvache, que los mejores puntuados de este concurso ilegítimo sean justo los perfiles del correísmo. ¿Cómo entender este apuro y esta parsimonia, por decirlo menos, de la Corte Constitucional? Doctor Palacios, buen día. Buenos días, Miguel. Qué gusto estar con usted y toda su audiencia. A ver, en relación a la Corte Constitucional, creo que la Corte debe acelerar los motores. Creo que ya la espera en este caso es inviable. Vemos un Consejo de Participación Ciudadana que, a raíz de que la Corte Constitucional ha dado inicio a la fase de seguimiento, acelera la designación del Contralor General del Estado, rompiendo cualquier regla que inclusive ellos lo han puesto. Se acelera el tema del examen. Hay un delegado de la Asamblea Nacional, de una asamblea disuelta, y es una funcionaria que no es de carrera, que ni siquiera está en funciones, que no debería estar allí. Hay varios recursos judiciales que están pendientes de resolución respecto a la validez del reglamento del concurso, y además que creo yo que será lo que sucederá después, ¿no? Más allá del resultado del examen escrito, en la fase de calificación de las carpetas, de los méritos de cada uno de los postulantes, ya hubieron varias irregularidades que seguramente llegarán a acciones constitucionales. Por ejemplo, en el caso de la señora Vivanco, se le daba N cantidad de puntos por su experiencia en la Contraloría General del Estado, pero a otros candidatos con el mismo certificado no se les daba ni un solo punto. Entonces, es evidente que lo que está haciendo el Consejo de Participación Ciudadana es a toda costa querer designar al Contralor que a ellos les convenga, que a la mayoría les convenga, y hasta eso la Corte Constitucional ya no puede ser ajena a la realidad política y a la realidad social del país y debe tomar una decisión. Creo que esto da cuenta de cuál es el alcance y cuáles son las intenciones de los consejeros de mayoría. Doctor Palacios, es decir, el presidente de la Corte, doctor Ali Rosada, debiera convocar a reunión del Pleno de la Corte cuando las evidencias, recordamos la audiencia de hace 8 días, fue evidente. Aquí no queda otra alternativa que decidir sobre lo actuado. Incluso este Consejo de Participación, la mayoría lo que ha hecho es suspender, ni siquiera eliminar, suspende, no sabemos hasta cuándo, la veeduría ciudadana. ¿Qué debiera hacer la Corte? ¿Esperar que se nombre Contralor para luego pronunciarse con todos los inconvenientes que tiene esto? No, la Corte tiene que convocar a una sesión extraordinaria. En efecto, el presidente de la Corte Constitucional puede convocar a una sesión extraordinaria para que de una vez por todas se debata el proyecto de resolución que exista y la Corte adopte la decisión que corresponda. En mi opinión, la decisión que corresponde es la destitución de todos estos consejeros, porque es evidente que incumplieron con el dictamen de la Corte Constitucional, y no solo por querer revisar burdamente la designación de la propia Corte Constitucional, sino inclusive por querer revisar la designación de la fiscal. Y como usted bien dice, Miguel, ahora
cuando se ven acorralados, dicen que suspenden el proceso de veeduría, pero suspenden, ojo, no es que dicen la veeduría es inconstitucional, la veeduría nunca se debió haber conformado, suspendemos, entre comillas, la veeduría hasta ver qué resuelve la Corte Constitucional, es decir, se están queriendo burlar una vez más de la propia Corte y del país. Ojalá la Corte Constitucional, al igual que lo hizo con los consejeros Ulloa y compañía, siente un precedente rígido sobre el tema y los destituya, porque de lo contrario sería vergonzoso que después de todo lo que ha pasado en este Consejo de Participación Ciudadana, la Corte Constitucional se limite a decir que hay un llamado de atención, o peor aún, que no han incumplido el dictamen expedido por la propia magistratura. Sería muy grave, incluso con el voto concurrente muy claro de un juez constitucional respetable como el doctor Enrique Herrería, que fue muy claro sobre el tema. Allí está el pronunciamiento absolutamente diáfano, incluso que no debiera demorar más. En el caso del Contralor, ¿qué ocurriría si en las próximas horas se proclama ya el ganador? Se proclama el ganador y se intenta... ¿Con quién se va a posesionar? Porque debe posesionarse ante la Asamblea Nacional, que no existe. Pero ¿qué sucedería si desafían una vez más a la Corte Constitucional y al país y designan Contralor en estas condiciones, con todas las irregularidades que ha habido? A ver, si el Consejo de Participación llega a designar al Contralor General del Estado, lo que ocurrirá es que hay recursos, acciones judiciales pendientes que pueden terminar en nulitar todo, porque se está cuestionando el reglamento que da aval al concurso. Sin embargo, más allá de las intenciones del Consejo de Participación Ciudadana, creo que los tiempos no le van a dar siempre y cuando la Corte actúe diligentemente y emita ya la decisión que corresponda. ¿Por qué digo aquello? Cuando ya se den los resultados oficiales del examen y la fase de evaluación de los méritos, los postulantes, según el reglamento, pueden presentar en 3 días la solicitud de reconsideración a su calificación. Yo creo que habrá varios postulantes que presenten y, como ya lo anticipé antes, va a haber acciones constitucionales por la arbitrariedad en las calificaciones. Si la Corte actúa de manera diligente, entendiéndose esta semana, el país no puede esperar más tiempo, no llegará a consumarse una designación de un nuevo Contralor General del Estado con seguridad. Ahora, veamos también si el Consejo, sobre todo si el señor Vera, quiere respetar el debido proceso o a toda costa quiere ir designando a alguien que le convenga o a quien quiere beneficiar con este concurso, que ha tenido una serie de irregularidades denunciados por los propios miembros del Consejo de Participación Ciudadana. De cualquier manera, en ese escenario de que resuelvan escoger dentro del concurso y proclamar ese resultado, eso se va a caer en pocos días o semanas. Por cierto, si es que la Corte Constitucional sigue dilatando esto, se va a caer en cualquier momento por todas estas acciones, cuestionamientos, irregularidades, doctor Palacios. Hay que tener presente que la Corte Constitucional no está analizando las actuaciones de los consejeros en relación a la designación del Contralor General del Estado. Esto hay que tener presente, el dictamen de la Corte no va a alcanzar. De hecho, lo que yo creo que los consejeros quieren apuntar es que la Corte, si les llega a destituir, que es lo que en derecho correspondería, diga que ya hay situaciones jurídicas consolidadas, una de ellas la designación del nuevo Contralor General del Estado. Es por eso la premura de los consejeros de mayoría en designar al Contralor General del Estado. Y es por eso también que la Corte Constitucional, ojalá, como lo hizo en anteriores ocasiones, sesione extraordinariamente, de ser posible el día de hoy, y emite el fallo que corresponda, que, insisto, en mi opinión, debe conllevar la destitución de los consejeros. Yo creo que el concurso del Contralor General del Estado puede tener una cierta repercusión judicial en las acciones que están pendientes, no por la Corte Constitucional, sino por las irregularidades del cambio del reglamento, las evaluaciones arbitrarias, etcétera. Finalmente, doctor Palacio, lo invitaremos para seguir profundizando sobre estos temas que no han sido resueltos, partiendo de la demora de la Corte Constitucional. El panorama ve complejo, difícil, y sería peor el que el Consejo de Participación resuelva proclamar al ganador con estas irregularidades, porque en cualquier momento, por las acciones legales, se echaría abajo este concurso.
Así es, sería un caos jurídico que el Consejo se anime a designar ya un Contralor General del Estado con todas las irregularidades, con las denuncias y sobre todo porque a la postre existe el proceso ante la Corte Constitucional. O sea, más allá del tema jurídico, creo que eso deslegitima cualquier concurso, porque estamos en un péndulo de si los consejeros continúan o no. Y hasta eso ellos se apuran en designar. Entonces creo que la transparencia es algo que en realidad no ha existido en este Consejo de Participación Ciudadana y que se va a generar un caos jurídico, porque si el Consejo llega a designar, lloverán las acciones de todo tipo y no vamos a tener un Contralor General del Estado. Aquí lo sensato, y por eso sí insisto en el llamado a la Corte Constitucional, es que la Corte tome una decisión, cualquiera que ésta sea, la que en derecho corresponde, para que así todos podamos tener seguridad jurídica, porque de lo contrario, si mañana la Corte Constitucional o el día de hoy les destituye, ya existe igual un proceso tan avanzado que va a acarrear otro tipo de acciones. La Corte debe actuar ahora sí muy célere, ya no puede esperar más tiempo, porque además estamos pendientes de la resolución de un organismo que designa nada más y nada menos que a las máximas autoridades de control, como es el Contralor General del Estado, que no tenemos un Contralor desde hace ya varios años por los hechos que son de público conocimiento. Es decir, la Corte pudiera ser responsable de todos estos hechos por demora en la convocatoria, análisis y resolución. Lo único que hizo el viernes último un boletín de prensa que dice que está haciendo el auto de verificación, pero eso lo sabemos hace más de 3 semanas. Si ya hubo la audiencia, si ya hubo el testimonio, se dio 72 horas, hoy es el 4º día luego de esas 72 horas, la Corte debiera resolver sobre el auto de verificación de la decisión 219 que lo anunció hace más de 3 semanas, doctor Palacio. De acuerdo, la Corte Constitucional debe resolverlo. El comunicado que sacó la Corte Constitucional de que los jueces se encuentran deliberando, creo que era un comunicado innecesario. Es lógico que los jueces están deliberando porque de lo contrario ya tendríamos sentencia. Creo que esta deliberación tiene que ser acorde a las necesidades del país y más aún en un caso tan claro que de hecho uno de los jueces, como usted bien señalaba, Miguel, el doctor Herrería, dijo que era innecesaria la convocatoria a la audiencia porque los elementos para que la Corte resuelva lo que corresponda, porque no es que el doctor Herrería adelantó criterio, pero para que la Corte resuelva lo que corresponda, estaban absolutamente claros. Y siguen estando claros, y de hecho yo creo que después de la audiencia de la Corte Constitucional han sido más claros aún. O sea, un consejo que decide suspender, entre comillas, el concurso, una defensa técnica del señor Vera que amenaza a la Corte Constitucional de que no le puede destituir y que irá a los organismos internacionales. Es evidente a dónde va todo esto. Si la Corte no les destituye, hoy fue una veeduría, mañana será una comisión, etcétera. La Corte debe tomar los mecanismos correctivos que le franquea la Constitución y la ley y hacer respetar la Constitución, no importa a quién sea. Porque recordemos, y en esto sí quiero ser enfático, a los consejeros Ulloa y compañía les aplicó la misma receta, les destituyó por incumplir un dictamen constitucional y allí sí fuimos súper céleres. Ahora debemos hacer exactamente lo mismo, no importa las personas, aquí se defienden conceptos jurídicos y no personas ni partidos políticos. Bien, al doctor Javier Palacios, constitucionalista, muchas gracias por atender a la revista de Opinión y Democracia. Seguiremos esperando 4 días luego de las 72 horas que diera el presidente de la Corte Constitucional y seguiremos contando los días hasta cuando resuelvan, asuman la defensa del control constitucional, como dice la Constitución, artículo 436, numeral 9, conocer y sancionar el incumplimiento de las sentencias y dictámenes constitucionales. Doctor Palacio, muy amable. Muchas gracias, Miguel. Un buen día. Con esto cerramos la jornada de entrevistas y debates, la opinión diversa y libre en la revista de Opinión Democracia. Ya viene en Exa FM el Show de la Papaya y a los miles de seguidores de la revista de Opinión Democracia les deseamos un feliz lunes, feliz inicio de semana, feliz inicio del mes de octubre. Muy buen día a todos. La revista de Opinión Democracia, buscando la verdad en todas partes. ¿Con qué frecuencia te contactas?